Nos vamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 5 y versículos 16 al 21. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bueno, nos habla de reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Es volver a poner de acuerdo. ¿Y qué es eso de poner de acuerdo? Poner de acuerdo es que dos cosas diferentes vuelvan a ser o vayan a ser iguales. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y el versículo central es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Seamos jóvenes, no viejos, no nos hagamos viejos, sino que vivamos en la reconciliación, es decir, en que nuestras vidas sean conciliadas con Dios, es decir, que nos parezcamos más a Dios. Y ese es el propósito del Señor, que cada vez nuestra realidad sea más como la suya. Porque yo sé que muchos andan en el rollo del pecado. Pero es que el pecado, la carga del pecado, el juicio del pecado. Y el Señor lo que quiere es que nosotros dejemos de pecar. Y pero no puedo, porque mi naturaleza, sí puedes. Puedes ser transformado en nueva criatura en Cristo. Alguno está echando chispas en la mente. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí, algunas son hechas nuevas. No, todas. Ay, se me pasó. Algunas, no, todas. De tal manera que en nuestras vidas tiene que haber un cambio real que sea fruto de una nueva naturaleza de Dios en nosotros. El viernes estuvimos en la vigilia en Plaza de España, que fue una bendición. Muchos de ustedes se lo perdieron, es su problema. Pero en mitad de la oración hubo una escena. Decía luego un hermano, hubo 3 conatos de burla, 3 burlas, pero en una de ellas uno de los chicos que estaba con nosotros reaccionó negativamente y fue a por el que menos culpa tenía del grupo. Y en un plano un poco agresivo. Y yo fui y le agarré al chico, al que había venido, y hablé con él y se fue contento, ¿no? Y luego un hermano decía, mira, es que el Espíritu Santo te dijo, y a mí el Espíritu Santo no me dijo nada. El tema es que uno reacciona con lo que tiene dentro, ¿verdad? Y yo arreglé la situación de una forma sencilla, sin estrategia, porque
si sale de ti, porque está en ti, es así. Y muchos se esfuerzan en ser lo que no son. Y Dios quiere primeramente que seamos y entonces manifestemos lo que somos, porque somos así. Entonces, no es una batalla contra el pecado, es un tema de transformación de la naturaleza personal. Y a eso nos ha llamado Dios. Yo sé que a veces uno no se siente cambiado. ¿Qué ocurre con los críos? Los niños nacen pequeñitos. Y pasan los años y luego son más altos que su padre. Y en medio no te diste cuenta cómo pasó aquello. En el día a día no te das cuenta del cambio. Y un día le miras a tu hijo y dices, ¡jo! Si está más grande que yo. O ves a tu hija que ya es una mujer. Y dices, ¿y cómo pasó? Pues es algo que ocurre de forma natural y es continuado, ¿verdad? Y en nuestras vidas a veces hay transformaciones que no somos conscientes de ellas. Pero es algo que tiene que estar ocurriendo en nuestras vidas, de tal manera que veamos esa nueva naturaleza en nosotros. Si todas son hechas nuevas, tiene que empezar o tiene que haber novedad en nosotros y seamos distintos de lo que éramos antes. Pero porque somos, no porque actuamos como, sino actuamos como porque somos. No sé si me explico. Entonces, me llama la atención que Dios quiere eso en nuestras vidas y estoy queriendo, de alguna forma, ir estudiando aspectos en los cuales tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y versículos 5 al 8, siervos. Y ahora el apóstol se dirige a un cierto tipo de personas, que son los siervos. Y alguien podría decir, hombre, la palabra de Dios es para todos, ¿es verdad? Por eso el apóstol comienza este texto diciendo siervos. ¿Por qué? Porque aquel que tiene la nueva naturaleza en Cristo no es un señor, es un siervo. Tiene que haber ese corazón de servicio en uno. Algo que muchas veces en la iglesia es difícil encontrar. Personas dispuestas a ser siervos, no solo a servir puntualmente, sino a tener un corazón de siervo. Y bueno, y a estos siervos les dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como el que quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí nos habla de servicio con buena voluntad. Y nos habla de corazón, servicio de corazón. Algunos sirven por obligación. ¿Por qué lo tengo que hacer? Tú puedes, yo puedo venir hoy, vengo a predicar porque me toca, porque alguien decidió y yo en obediencia vengo a predicar. Y vengo a predicar con mal ánimo, con obligación, obligado. Y algunos vienen a la iglesia obligados. Hay jóvenes que vienen obligados por sus padres. Y otros vienen obligados
por el sistema religioso. Tengo que ir al culto. Tengo que ir al culto. A mí me ha llamado mucho la atención siempre encontrarme en circunstancias en las que haber un culto especial el domingo a la tarde, invitar a los hermanos, oye, esta tarde nos visita un hermano especial, venir por favor, que va a ser un culto de bendición, y no vienen. ¿Por qué? Porque ya han cumplido con su obligación matinal, dominical. Dices, oye, el servicio es con corazón voluntario. Y tenemos que servir no porque haya obligación, sino porque sale de dentro de nosotros el servicio a los demás. Y si vemos una necesidad en otro, no hace falta que nos digan. Nos movemos y hacemos. Ese es el Hijo de Dios, que actúa porque está sensible a las situaciones que hay alrededor, no por obligación. Una vez me dijo un hermano, claro, tú vas allí y haces eso porque eres el pastor. Perdona, te estás equivocando. Yo soy el pastor porque voy y hago eso. A mí se me ha dado la responsabilidad espiritual porque en mí han visto ya la actitud espiritual del servicio. No porque valga más que otros, sino porque estoy dispuesto. Y muchas veces se ve eso, la falta de disposición porque no hay obligación. Yo no tengo por qué hacer eso. Es verdad, no tienes por qué hacerlo. Todavía no te has enterado de que tienes que ser o tener un corazón de siervo. Amén. Y si no lo tienes, la naturaleza humana es muy egoísta. Quiere que los demás le sirvan a uno y no servir a los demás. Esa es la naturaleza caída. Es la naturaleza de aquellos que no son nuevas criaturas en Cristo. La nueva criatura en Cristo no necesita que nadie le sirva. ¿Por qué? Porque la gracia, la unción y la bendición de Dios, las fuerzas del Señor están en su vida. Y tiene para dar, no para recibir. Porque está completo en Cristo. Amén. Dijo, yo que creía que era cristiano y no lo soy, ¿no? Alguien estará pensando así. Yo que creía que me había convertido. Tú no te puedes convertir. Tú tienes que ser transformado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Señor, pon en mí un espíritu de siervo. En la medida en que a alguien le cuesta más servir que antes, es que algo ha perdido. Porque el siervo, en el desarrollo de su servicio, va aprendiendo a servir mejor. Y cada vez sirve mejor. Esa es la experiencia, ¿verdad? De tal manera que cada vez le cuesta menos. Y cada vez se goza más. Fíjate en lo que hemos leído, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. No lo haces por lo que vas a recibir, pero sabes la bendición que recibes cuando sirves. Jesús dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? El que se sienta en la mesa, ¿verdad? Él dijo eso. Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Por qué? Porque Él no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un discípulo de Jesús tiene que ser como Él. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Qué bueno que tú tengas ese corazón de siervo. Y entonces cuando empiezas a leer este texto, siervos, no, esto no es para mí. Esto es para los siervos.
La palabra siervo hoy en día para nosotros tiene una connotación, pero en los tiempos bíblicos era similar la palabra a la palabra esclavo. ¿Dónde está el tema? Es que el esclavo no tiene derechos. Sí. El siervo hoy tiene derechos. Pero el corazón del siervo no busca derechos para su vida. ¿Por qué? Porque ya está completo. Yo no tengo necesidad, puedo servir a los demás. Los fuertes sirven a los débiles. En el mundo no. En el mundo el fuerte se enseñorea del débil. El rápido del lento. El listo del tonto. ¿Sí? Y sin embargo, qué bueno que tú puedas decir, los talentos, los dones, la gracia que Dios me ha dado es para servir a los demás. Y qué bueno que puedas estar en esa disposición. El marido tiene que servir a la esposa y la esposa al marido. ¿Sí? Mutuamente. Y eso es una bendición tremenda. Que nos sirvamos mutuamente, ¿verdad? Porque, hombre, uno quiere a quien le sirve, ¿verdad? Cuando en el sistema del mundo, cuando algo ya no te sirve, ¿qué haces con ello? Alguno dice, lo tiro a la basura. Y dice, no, hay que llevarlo al punto limpio, al reciclaje, porque puede haber alguien que lo use si tú ya no lo puedes usar, ¿verdad? Ahí están las tiendas de segunda mano. Se puede reutilizar las cosas. Pero si ya no te sirve, y qué bueno que tú puedas decir, yo sirvo. Fijaros, la sociedad dice, ¿qué hacemos con los ancianos? Ya no sirven. Dice, ¿cómo que no? Y bueno, en el sistema que está establecido ahora, dice, mira, el conocimiento y la sabiduría que tiene un anciano no la tiene un joven. En los sistemas antiguos, el último lugar de política era el Senado. ¿Y quién estaba en el Senado? Los ancianos, porque es el lugar de los ancianos. Y ellos tomaban la última decisión. ¿Por qué? La experiencia les ayudaba. Hoy en día los ancianos ya no sirven y hay que buscar métodos para quitárselos del medio. Qué bueno que podamos estar sirviendo hasta la edad de Moisés o la edad de Abraham. Moisés 120, Jacob 147 años creo que fueron, no, 49. Poder estar sirviendo hasta el final, porque esa es la gracia que Dios nos puede dar, ¿verdad? Así que, naturaleza de siervo. Esa es la naturaleza de Dios. Dice en Romanos 14 y versículos 14 al 19, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Los derechos. Es que yo tengo derecho a... Yo tengo la libertad de poder, este era el caso, la libertad de poder comer carne. Y otros, para otros era de tropiezo. Y el apóstol, pensé que había puesto también ese texto, dice, si para mi hermano le es tropiezo,
no comeré carne jamás, nunca. Si lo que yo hago es de tropiezo a los demás, voy a dejar de hacerlo, aunque tenga derecho a hacerlo. A mí, hace muchos años tuve una situación parecida y varios hermanos estaban entrando en juicio por una actitud personal y yo dije, mira, no voy a discutir contigo si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, porque para ti es de tropiezo, voy a dejar de hacerlo. Porque aquí estoy para edificar y no para destruir. Y si para ti es tropiezo, yo me acuerdo en los principios del ministerio, claro, había música cristiana que era parecida a la música mundana, y a gente que venía a rehabilitarse eso les suponía un recuerdo a su vida anterior, ¿no? Y entonces había gente que ponía, ya, pero es cristiana. Es música rock, pero es cristiana. Ya está santificada. Digo, mira, porque querían revivir su... Y entonces me decían, para mí no es tropiezo. Y yo les decía, para mí sí. Para mí no me suponía ningún problema. Pero para mí sí era tropiezo, porque hacía daño a otros que tenían ese problema. Y de hecho los que decían que no era tropiezo para ellos, eso es como el que dice, yo no tengo problemas de alcohol. Me da lo mismo el whisky que el coñac. No, eres un alcohólico. No es que no tengas problemas de alcohol, es que tienes ese problema. Y esto era igual, decir, mira, y yo he agarrado en aquella época las cintas de cassette y las he roto delante de la persona que me decía, para mí no es tropiezo, pues para mí sí. Y aquí no se toca, no se escucha ese tipo de música porque hace daño a los más pequeños. Y yo estoy dispuesto a renunciar a aquello que me gusta porque hace daño a otros. Y dice, y el que en esto sirve, agrada a Dios. Hay tantas áreas de servicio en las que podemos estar, que tenemos que buscar sabiduría de Dios. Y como hemos leído, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A veces echamos leña al fuego cuando hay una situación complicada y añadimos asuntos al conflicto. Y Dios nos ha llamado para que seamos instrumentos de paz, ¿verdad? Para que sirvamos como muros de contención a cualquier ventaja que el enemigo pueda tener. Qué bueno que seamos en ese aspecto siervos. Ocurre a veces que hay personas que les gusta mucho la polémica. No participes en polémicas. La palabra de Dios dice que no discutamos sobre palabra. No le encontrarás nunca al Señor en los evangelios discutir sobre las cosas que Él hablaba. Él daba su enseñanza y cuando alguien venía a intentar contradecirle, normalmente el Señor se salía por la tangente, ¿verdad? Les metía en otro conflicto. Pero nunca discutió. Tú me preguntas, yo te respondo. Pero si me vas a empezar a discutir, yo me quito de en medio. ¿Por qué? Porque no edifica. Qué bueno que podamos estar siempre abiertos a la edificación y nunca a la polémica, ¿verdad? Amén. El siervo no discute, obedece, ¿verdad? ¿Hay que hacer esto? Pues se hace. ¿Y cómo se hace? Con alegría, ¿verdad? ¿Sí? Si tú haces lo que tienes que hacer y lo haces con amargura, mejor que no lo hagas. Y hombre, es que es mejor obedecer que no obedecer, no.
porque esa obediencia te lleva al orgullo. Y el siervo, cuando ha terminado de hacer lo que tenía que hacer, ¿qué dice? Siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer. Punto. Y el que lo hace porque se lo mandaron, por tal, dice, no, pero yo lo hice. Ese es el fariseo que oraba en el templo. Gracias Dios que no soy como ese, doy diezmos. Y estaba orgulloso de que daba diezmos. Dice, el diezmo es el mínimo, así que tú eres alguien que da el mínimo. El Señor, ¿qué es lo que quiere que des? Antes hemos cantado algo así, creo. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Bueno, Señor, tú sabes. El diezmo es el mínimo. Doy diezmos de todo. Yo cumplo con la ley. Ayuno 2 veces por semana. Pues si ayunas con orgullo, estás añadiendo a esa falta de comer un pecado. Yo suelo contar la anécdota. Una vez estábamos haciendo una cadena de ayuno y estaba publicado quiénes lo hacíamos ese día. Y yo vivía en otra ciudad, pero ese día me fui a Vitoria, al centro, y terminó el culto y teníamos un supermercado y el hermano que llevaba el supermercado se trajo hamburguesas y salchichas y pan tal, no sé qué, y montó allí una cena apetecible para todos. Y del grupo que estábamos ayunando, el único que no rompió el ayuno fui yo. Y me salí enfadado del lugar. Y me fui a una esquina diciéndole, Señor, ¿qué pasa? Fíjate qué gente. Y el Señor, ¿sabes lo que me dijo? Oye, ¿cómo están ellos? ¿Contentos? Fíjate, han roto el ayuno y están contentos. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy ayunando. ¿Y cómo estás? Mosqueado. Pues es mejor el fruto de ellos que el tuyo. Porque si estás ayunando gozoso, está bien. Pero si estás ayunando y amargado, está mal. No rompí el ayuno, pero aprendí una lección. Yo si sirvo tengo que servir con alegría. Tengo que servir sabiendo que lo que estoy haciendo es de bendición. Y no por obligación, y no amargado. Y esto lo hago yo porque nadie es capaz de hacerlo, y si no lo hago yo nadie lo hace. Y mejor que no lo hagas con esa actitud. Porque no hay fruto de gracia en lo que estás haciendo. Ya, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Digo, no. ¿Es mejor hacerlo? Bien. Y que tanto tú como los que salgan beneficiados de tu servicio sean ministrados con gozo y alegría. Amén. Dice en Filipenses 2 y versículos 5 al 8, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si no lo hay, pidámosle al Señor, Señor, pon en mí el sentir, pon en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Dios Todopoderoso, del que hemos cantado antes también, que nos asombra, se hizo siervo, vino a servir, vino a ser útil,
Vino a hacer lo que los demás no podíamos hacer. Qué bueno que nosotros podamos tener una actitud semejante. Haya en vosotros ese sentir. Algunos dicen, no, yo sirvo a Dios. ¿Cómo voy a servir a Dios? Juan dice, ¿cómo amarás a Dios al que no has visto? Si no amas a tus hermanos, a los que ves. Y la primera manifestación del amor es el servicio. El servicio gozoso, oportuno. Y Jesús viene como niño. Él tiene que aprender a servir dentro de una familia. Y yo estoy convencido de que Jesús era siervo en la familia. Así que si le tocaba fregar los platos, no protestaba, ¿verdad? ¿A qué no? Seguro que no. Si su madre le mandaba barrer el patio, seguro que lo hacía gozoso y alabando al Padre, ¿verdad? Y sirvió luego como en su oficio, y seguramente que hizo los trabajos que hizo, los hizo bien. No era chapucero, ¿verdad? Que no sería chapucero Jesús como carpintero. Haría obras de maestro, ¿verdad? Y lo que hacía, lo hacía bien hecho. ¿Por qué? Porque no le importaba el dinero que ganaba, sino que le importaba servir bien en lo que estaba haciendo. Así que en el trabajo que hacemos podemos ser siervos o señores, ¿verdad? Trabajar por dinero o trabajar con espíritu de servicio. Tenemos que aprender a servir ahí también, ¿verdad? Ser siervos donde estemos. Y luego cuando Jesús llega al ministerio, también sirve. El apóstol Pablo aprende del maestro a servir. Y él llega a decir, no he rehusado daros nada del consejo de Dios para vuestras vidas. No me callé ninguna, no evité ninguna posibilidad. Estuve dispuesto a ir cuando hiciera falta. Yo tengo un convenio con el Señor. Si alguien me invita a predicar, voy. A no ser que ya tenga un compromiso anterior. Y a veces me han invitado a predicar donde no me apetecía nada. Y dices, no, yo voy porque si es una puerta que Dios me abrió, allí voy a servir con gozo, a transmitir vida, porque es una oportunidad que tengo. A veces hay algunos que se escaquean. Una vez un hermano me decía, a mí me gusta predicar. Y yo le decía, ¿y si no te gustara? Pues me escaquearía. Hombre, si no te gusta, tienes que ir a servir gozoso. Y vas a ver cómo, aunque no era apetecible para ti, se va a manifestar la gloria de Dios en tu actitud de servicio. Y Jesús compartió la verdad entre grandes y entre pequeños y fue siervo hasta el final, hasta la cruz, y después de la muerte, en su resurrección, siguió siendo siervo. Y hoy todavía podemos recibir el servicio de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Que haya ese sentir en nosotros. Hermano, ¿en qué te puedo servir? Y va el hermano y aprovecha. Y dice, ¡ah! Me pilló. Hazlo con gozo. Qué bueno que os podáis servir los unos a los otros y mostrar así el amor de Dios, ¿verdad? A veces me encuentro con gente que no mueve un dedo en favor de los demás.
¿Y por qué tengo que ir yo? Busca a otro. Conmigo no cuentes. Estoy cansado. Excusas que Jesús nunca puso. Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz por ti. Gloria al Señor. Bueno, tengo 2 textos más, pero voy a leer uno solo. Romanos 12, 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El siervo siempre está preocupado por el bien del otro, no por el bien propio. Tú, cuando vas a un restaurante y hay un camarero que es servicial, se nota, ¿verdad? Porque está siempre al tanto. No hace falta, a veces vas a un sitio y estás llamando y no aparece ni de casualidad. Y hay otras veces que te encuentras con alguien que dices, está para servirme. Y ese debe ser nuestra actitud, sin fingimiento, sin apariencias, dispuesto. Aquí estoy. El siervo está dispuesto, ¿verdad? Qué extraño a veces cuando dicen, no, este es un siervo de Dios, no lo molestes. ¿Cómo que no le moleste? Está para servir. Y cuando viene alguien y te dice, ¿te puedo molestar? A veces hay personas que me dicen, ¿estás ocupado? Sí, pero te atiendo. Tengo asuntos suficientes para estar ocupado hasta la eternidad, porque Dios me ocupa. Pero a ti te voy a servir. Dejo lo que estoy haciendo y te sirvo porque tú llamaste a mi puerta. Qué bueno que estés en esa disposición. Si me has pedido ayuda, aquí está mi mano, porque soy alguien que quiere servirte. Amén. Y si no hay ese corazón, pídele a Dios que te haga nueva criatura. Señor, quiero ser una nueva criatura en ti, en este aspecto. Y trataremos otros después, pero quiero ser siervo. Si quieres ser siervo, yo te invito a que te pongas de pie. No quiero derechos, quiero estar dispuesto a servir a los demás. Gloria al Señor. Padre bendito, queremos alegrarnos cuando alguien reclama de nosotros algo. Queremos aprender de ti, Señor, y tener el sentir que hay en ti. Sabemos que nos has dado tu Espíritu para eso, pero hoy te pedimos que nos llenes con él, porque queremos actuar de forma natural, voluntariamente, que salga del interior de nuestro corazón. No queremos servir por obligación, no queremos actuar por obligación, sino queremos ser servidores gozosos, dispuestos a ayudar y a bendecir a todo el que esté a nuestro alrededor. Danos ese espíritu, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.